el rey te destrozaré. Toda la casta es de mi apetito. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! Oh. Bueno, en primer lugar, gracias a cada uno de los que se han hecho presente hoy en esta sala para compartir con nosotros lo que ha sido la experiencia de la campaña del 2021. En este sentido, es loable y ponderable la enorme y monumental tarea del querido Santiago Oría, a quien tuve el gusto de conocer gracias a Carolina Barros, que me lo presentó cuando hicimos junto el primer documental, que fue Pandenomics, que dicho sea de paso en Facebook había logrado cerca de 1 millón de reproducciones en muy poco tiempo. En ese sentido, cuando llegó el momento de la campaña del 2021, ahí yo no tenía dudas que esto iba a ser épico y que esto requería de alguien que no solo fuera una persona talentosa, sino que además llevara el liberalismo en la sangre y entendiera la lógica del momento histórico que estábamos viviendo. Y eso hoy está plasmado en este nuevo documental, pero no el último. Y en ese sentido, una de las cosas que vale la pena como para comprender como introducción de lo que ha sido esta verdadera revolución liberal, quiero contarles que cuando a mí me tocó arrancar, bueno, si hubiera mirado un focus group, tendría que estar defendiendo el socialismo. Es más, recuerdo nuestras reuniones en lugares verdaderamente minúsculos y que sobraba lugar. Y en ese contexto tenía la convicción de defender las ideas de la libertad. Y así es como, junto a otros tantos, hemos empezado a dar una batalla cultural que hizo que allá por el 2019 Espert se presentara como candidato. Digamos, después de tanto tiempo había aparecido una opción liberal. Y después, con la llegada del kirchnerismo y el arreciamiento de la censura y la persecución, y cómo se iban quitando a los liberales de los lugares, y la explícita persecución y censura hacia mi persona, donde hoy el diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y precandidato a jefe de gobierno, Leandro Santoro, explícitamente pedía que se censurara a todos los liberales y en especial a mi persona. Tengan presente, porque ese radichetongo devenido kirchnerista es un totalitario. Y en ese contexto arrancamos la campaña electoral con la queridísima Victoria Villarruel, hoy candidata a vicepresidente, y con el queridísimo Ramiro Marra, candidato a jefe de gobierno
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este contexto, recuerdo que nos decían que los liberales éramos muy divertidos para hacer ruido en la televisión, pero que no generábamos votos. Después nos dijeron que no íbamos a poder formar partido y pudimos constituir la alianza La Libertad Avanza, donde ahí contamos con el apoyo de UNITE, y le mando mi saludo a Lucía Montenegro, que está por ahí. El MIL, le mando un gran abrazo también a mi amigo que está ahí, Oscar Sago, y la gente de Jubilados y Juventud y el Partido Libertario, además de 17 agrupaciones que nos acompañaron. En ese contexto habían dicho que no podíamos y sí armamos partido, armamos una alianza. Y después de eso dijeron, bueno, no van a poder pasar las PASO. Y seguíamos creciendo. Entonces después nos dijeron que íbamos a perder contra el voto en blanco. Y seguíamos creciendo. Después, frente a esta situación, que seguíamos creciendo, el siniestro creó una pseudo lista liberal para torpedearnos a nosotros, con un mentiroso, con un farsante, ¿sí?, que vendió las ideas para tener un carguito. Ese traidor que en lugar de disputar la interna, nos basureaba a nosotros. Un traidor que, habiendo prologado libros míos, me trató de comunista, de marxista, de chavista, de kirchnerista. Digamos, ¡ey! ¡Tanta grande era la valija! Y para ponerle el moño, dijo que esto era un fenómeno barrial. Andé y preguntaba afuera cómo lo fue en España o en Chile, entre otros lugares. Es más, también nos dijeron que la izquierda nos iba a ganar por goleada. Y en ese contexto, ya el propio día de las PASO, los amarillos andaban circulando un boca de urna que decía que con suerte teníamos el 9% o menos, porque era el corte de la mañana y que los libertarios son vagos y a la tarde no votaban. Bueno, sacamos el 13% en ese momento, superamos a la pseudo lista liberal, solo puesta para destruir a este espacio. Y entonces después empezaron a decir que después de las PASO nos caíamos, que no íbamos a conseguir ni el 5% de los votos y que con suerte íbamos a tener un solo legislador. Obtuvimos 17% de los votos, ganamos 2 bancas en la Cámara de Diputados Nacional y 5 en la legislatura porteña. Vaya que la libertad avanza. Y en ese contexto, dijeron que un diputado solo, 2, no iban a poder hacer nada. Y yo recuerdo que ya se lo había dicho en el debate, les repliqué una frase del general
José de San Martín, que un hombre solo gritando hace más ruido que 100.000 callados. Y vaya que fue así, porque cuando llegó el cobro de la primer dieta, y frente al dilema que significa para un liberal libertario cobrar la dieta, teníamos que buscar el mecanismo de cómo devolverle eso a la gente, pero que no se pareciera a la justicia social. Igual la justicia social la hacen con la ajena, no con la propia, y esta era mía. Y en ese contexto, al jefe, mi hermana, ese ser maravilloso que está ahí, se le ocurrió la idea del sorteo. Y el fenómeno barrial, según el traidor, se le escapó un poquito porque llegó a la tapa de varios diarios en 28 países del mundo. ¡Diste la vuelta al mundo! Y ahí empezó la nueva modalidad de estas charlas, donde lo que habíamos modificado era el formato de esas clases que nosotros dábamos durante la campaña. Y ese primer sorteo se hizo en Mar del Plata, con una convocatoria enorme, gracias al enorme trabajo también que hizo la queridísima Juliana Santillán, que está también aquí en el público. Y así cada vez más y más. Y empezamos a crecer mucho, y ahí se la toparon con Carlos Kikuchi y con toda la gente que estaban haciendo esos armados, y aún así nos levantamos, seguimos peleando, y hoy la casta está aterrada, porque hoy estamos en una situación en rigor de equilibrio de cuartos, donde uno de esos cuartos es del kirchnerismo, el otro cuarto es del kirchnerismo de buenos modales, es decir, los socialistas cool, los indecisos y nosotros, que es decir, que limpios de indecisos, estamos en un equilibrio de tercios. Y los indecisos, en general, suelen estar bastante enojados. Por lo tanto, estamos en condiciones de entrar a un balotaje. Y si entramos en un balotaje, recuerden esta charla, porque están hablando frente al próximo presidente de la Nación Argentina. Y para ir terminando, porque lo importante acá hoy es la obra que nos presenta Santiago, que es el documental de la campaña del 2021, es que entendamos frente al desafío histórico que nos encontramos. Llevamos 100 años de decadencia por este continuo abrazar de las ideas socialistas. El típico caso del sapo, la rana en el agua, y que lo ponen a hervir. Y hoy tenemos una oportunidad de salir de eso. Y esto es, en rigor, es una catástrofe, porque de iniciar el siglo XX siendo el país más rico del mundo, hoy al tipo de cambio paralelo, que es el que hay, somos 140. Argentina tiene 45% de pobres. Argentina, siendo el país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos, con una presión fiscal del 70% sobre el sector agropecuario,
quiere decir que el Estado se lleva el alimento de 280 millones de seres humanos. En Argentina le falta para morfar a 5 millones de argentinos. Por lo tanto, si no cambiamos este modelo decadente, lo único que nos queda es convertirnos en la villa miseria más grande del mundo. Por lo tanto, tengan claro que una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Por ello, quiero terminar estas breves palabras reconociendo a nuestro máximo mentor de toda la historia argentina, porque estas son las ideas que nosotros llevamos y pregonamos y repetimos en cada lugar donde pisamos, tanto en Argentina como en el resto del mundo, que es la definición de liberalismo de nuestro prócer Alberto Venegas Lynch, hijo, y que dice: el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia, la división del trabajo y la cooperación social, donde solamente es posible ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Es decir, que el emprendedor es un héroe. Hay que reconstruir la cultura del emprendedor y para eso hay que correr del medio al Estado presente, al Estado opresor que está terminando con nuestras libertades. Pero afortunadamente, como había señalado en el lanzamiento de la campaña en Plaza Holanda, cuando ningún medio lo vino a cubrir, y que gracias a cada uno de los que estaban con los celulares, lo cubrieron, y a partir de ahí tomamos el centro del ring de la arena política y no lo dejamos más. Les dije en aquel momento: yo no vine acá a guiar corderos, vine a despertar leones, y vaya que lo hicieron. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! Muchas gracias. Y los veo con la banda presidencial.